Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Fernando Terrones y en este curso de Economía, como tema final, voy a hablar sobre la pandemia COVID-19 y cómo este fenómeno o esta crisis sanitaria afectó la vida de todos de distintas maneras, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político también. En todos los aspectos nos afectó. Hoy vamos a hablar del tema económico. La pandemia del COVID-19 deja en evidencia de que la escuela keynesiana tenía razón en algo. Bueno, la escuela keynesiana habla o propone que la economía no puede ser tan libre, que el Estado debe intervenir en los momentos de recesión para evitar de que la economía se contraiga demasiado. Es decir, que el Estado debe regular en ciertas ocasiones el desempeño económico. Entonces, esta pandemia demostró que Keynes tenía razón, porque cuando la economía se paralizó, producto de que no había ventas, no había restaurantes, no había hoteles, no había turismo, no había ningún negocio activo, y no olvidemos que el 95% del sector empresarial lo conforman las MIPES, las micro y las pequeñas empresas, y generan más del 70% de empleos. Entonces, si todos esos paran, imagínense cuántos paran y cómo sobreviven, cómo sustentan sus hogares. El Estado para eso mantuvo o dio propuestas, ¿no? Para las empresas y para los MIPES envió lo que era el Reactiva Perú. Eran créditos que el Estado los canalizaba a través de los bancos a una tasa de interés bajísima, hablamos del 3%, muy baja, cuando las tasas normales en los bancos van del 10, del 15, del 20, del 30, 40 hasta el 60, 70% según el rubro y el historial crediticio que uno tenga, ¿no? Entonces, 3% de interés es lo más bajo históricamente dado. Claro, era dinero del Estado. Fue uno de los programas para que los negocios las empresas puedan reactivarse, puedan reinvertir nuevamente y empezar a caminar. También lanzó programas como los bonos, muchos bonos que llegaron a los sectores más humildes, a las personas de pie, que ya no tenían trabajo, no tenían cómo generar. Entonces el Estado les envió bonos para que puedan subsistir, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo la escuela keynesiana tenía razón, el Estado debe intervenir. Bueno, a nivel de conceptos, la demanda cayó, la oferta y la demanda cayó. Por ejemplo, si cerraban los hoteles, cerraban los restaurantes, la gente no tenía por qué moverse de su casa, porque uno se mueve quizás a hacer turismo, necesita los hoteles, o un domingo sales a comer, te vas al restaurante. Si cierran eso, ya no hay trabajo para los mozos, ya no hay demanda, ya no hay oferta. Los grifos, por ejemplo, ya la gente no se movía, entonces el combustible cayó de precio. De esa manera se afectó directamente. Por ejemplo, las exportaciones de momento también se pararon. Ya no había demanda, sobre todo de comestibles de lujo. Hablemos de restaurantes, hablemos de otros servicios que no son principales para vivir, porque aprendimos a cocinar en casa. Desde el punto de vista macroeconómico, bueno, el PBI cayó. Si no hay venta de servicios, no hay venta de productos, entonces el PBI, que es justamente la oferta de bienes y servicios en un periodo de tiempo, cayó. En el 2020 cayó al 11%, cayó a niveles históricos. A nivel microeconómico, bueno, pues ya hablamos, la principal tejido empresarial son las MIPES, las micro y pequeñas empresas. Y no nos olvidemos también del empleo informal. Entonces, estas MIPES, al haber cesado sus operaciones, producto de estas restricciones por evitar el contagio del virus del COVID, al cerrar, pues
dejan de ganar ellos, ya no contratan gente, dejan de contratar gente, las personas ya no tienen un sueldo, se tuvo que reinventar las personas. Muchos, no es que muchos, la mayoría tuvo que aprender a vender en línea. Aparecieron nuevos negocios, los deliveries se fortalecieron porque la gente ya no salía de casa. Entonces, a nivel microeconómico, todo se modificó. Las MIPES, por ejemplo, las pequeñas empresas que traían productos de Lima y los ponían en sus tiendas, ahora los de Lima, como ya estaban las tiendas cerradas, no olvidemos, por ejemplo, que no podíamos probar la ropa. Entonces, ¿qué hacían? Empezaron a ofertar sus productos por internet, por línea, y cualquier ciudadano podía comprar de manera directa. Al comprar directamente a Lima, te ahorrabas el costo del intermediario. Claro, el ciudadano a pie, quizás, por buscar el ahorro, ya se evitaba el intermediario. Ahora el intermediario tenía que evolucionar a otro servicio, porque ya no podía vender, ya que el ciudadano a pie podía comprar de manera directa. Muchos negocios cerraron, muchas corporaciones estuvieron en recesión y muchos pequeños tuvieron que aprender a vender, tuvieron que aprender a negociar. Entonces el COVID-19 nos enseñó mucho, y eso es solamente a nivel económico, y dejó en evidencia, uno, tenemos mucha informalidad todavía; dos, la fragilidad que de nuestra economía, puesto que se sostiene sobre las MIPES y pequeñas empresas. A esas MIPES y pequeñas empresas tenemos que capacitarlos, tenemos que informarles, a los informales tenemos que facilitar la llegada a la formalidad. Tenemos que capacitarlos también a los informales. ¿Para qué? Para que se formalicen y darles herramientas para que ellos puedan entrar a la economía de manera formal. Bueno, ahora ya se ha cortado bastante, puedes crear una empresa en mucho menor tiempo que antes. Sin embargo, aún nos falta. Hay muchos impuestos que deberían ser analizados y quizás ajustados para que la informalidad dejen de ser informales y se vuelvan formales. Entonces, la pandemia dejó en evidencia nuestra fragilidad justamente por eso, porque más del 95% de nuestro empresariado son MIPES y pequeñas empresas, a las cuales deberíamos fortalecer, educar. ¿Para qué? Para que otra circunstancia económica no nos afecte tanto y puedan mantenerse en la economía estable y el país pueda estar estable y pueda seguir creciendo. Gracias.